Son las 3:32 de la tarde y en el rumbo de la tarde empezamos la ronda de comentarios con nuestro coordinador, nuestro hermano y amigo Julio Alberto Martínez. Gracias Ernesto Jiménez y gracias a toda la gente que sigue el rumbo de la tarde. Señores, el Congreso Nacional acaba de aprobar un préstamo de $120 millones para ser distribuido en las EDES. El argumento, la justificación de este préstamo es un plan para la reforma y modernización del Estado y el mejoramiento de los sistemas nacionales de distribución eléctrica. Yo creo que esto tiene que analizarse ahora por el contexto que se está dando en estos momentos en el sector eléctrico. Yo digo que según la Constitución, ¿verdad? Nosotros vivimos en un Estado social. La Constitución define el Estado de la República Dominicana como un Estado social. ¿Y qué significa un Estado social? Que el Estado tiene que intervenir en la mejora de la calidad de los servicios públicos que le da a la ciudadanía. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que esa visión ha cambiado. Y aquí lo que estamos observando es, y sobre todo en el área del sector eléctrico, es la antítesis, es lo contrario. Es un deterioro progresivo de lo público y una mejora floreciente de lo privado. Y lo digo porque a principios del año 2021, en el Palacio Nacional y bajo el argumento del pacto posible, pero no perfecto, el gobierno firmó el pacto eléctrico. Y en ese pacto eléctrico se establecía un plan integral de reducción de las pérdidas en el segmento de la distribución, que ahí ese es el gran desafío, ¿verdad? Se estableció una meta de llevar las pérdidas de energía, y las pérdidas no son más que la diferencia entre la energía que el gobierno compra y la que el gobierno factura, pero se trazó una meta de llevar las pérdidas a un máximo de un 15% para los próximos 6 años. Eso fue en el año 2021. Y ese plan lo contemplaba todo. Establecía un programa de rehabilitación y expansión de redes. O sea, todo ese cableado feo que ustedes ven en las calles, ese plan establecía, ¿verdad?, toda una renovación y rehabilitación. Ese plan también hablaba de los programas de telegestión. Esos son los medidores que le permiten contabilizar para facturar a las EDES y poder cobrar la luz. Ese plan, la luz que suministran, por supuesto. Ese plan también establecía algo que es muy importante, que es la persecución del fraude eléctrico. O sea, que el que se robe la luz, hay que perseguirlo, hay que investigarlo, hay que llevarlo a la justicia. Y establecía un mecanismo incluso para garantizar la reducción de las pérdidas. O sea, ese plan literalmente era una ricura porque lo contemplaba todo. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo contrario. En vez de disminuir las pérdidas, lo que hicieron fue que incrementaron. Y recientemente al ministro de Energía y Minas, unos periodistas lo abordaron y le preguntaron sobre las pérdidas de la sede. Y él dijo que le pregunten a otro, porque él no sabe de eso. Porque hace rato las sedes se desvincularon del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, yo hice mi tarea y yo busqué, hay un índice que se titula el índice de desempeño del sector eléctrico, que irónicamente ese índice lo hace el Ministerio de Energía y Minas. Y en ese índice dice que ese índice sitúa las pérdidas en un 36,4%. Es decir, entre el año 2012, hace una evaluación interanual, entre el año 2012 y 2013, las pérdidas se situaron en un 36,4% en promedio. Estamos hablando de que hubo un aumento de un 3,8% en comparación con enero del año anterior, del año pasado. Pero ¿qué pasa? Que ese informe también establece que de las 3 distribuidoras, la que mayor pérdida acumuló fue EDESTE, que fue un 54,2%. EDESUR alcanzó un 28,2% y EDENORTE un 25,8% en 12 meses. O sea, estamos hablando de que ha habido un incremento progresivo de las pérdidas en el sector eléctrico. Ahora, ¿qué pasa? El doctor Jaime Ariztía Escudero escribió un artículo que se titula El costo de la incompetencia, donde Jaime plantea datos que son sustanciales y que tienen que tomarse en cuenta para que nosotros nos pongamos en contexto y veamos en qué contexto es que se están tomando estos préstamos. Dice Jaime que las empresas distribuidoras de energía, sus pérdidas se incrementaron de un 29% en el año 2019 a un 40% en el año 2023. Señores, eso obliga al Estado a desembolsar anual más de 1.500 millones de dólares. Pero quiero decir todo esto porque aquí el problema es que cuando ese déficit comercial en las sedes parece que ha generado también un déficit de pensamiento a la hora de abordar esa crisis. ¿Por qué?
Porque la justificación que han dado los ministros, tanto el señor Almonte como el ministro de Economía, es que las EDES hay que despolitizarlas. O sea, se busca un argumento de antipolítica para intentar justificar la ineficiencia del Estado en la gestión de los servicios públicos. Algo que es completamente errado. ¿Por qué? ¿Por qué es errado ese argumento? Porque cuando usted investiga, y eso lo propone, lo plantea el mismo doctor Jaime Aristia Escudero, incluso cita un informe de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales donde dice que las pérdidas entre el año 2012 y el año 2020 se redujeron de un 34 a un 27%. Y voy a poner el caso de Edesur, por ejemplo. En Edesur las pérdidas se redujeron entre el año 2012 y el 2020 un 7.7%. ¿Y quiénes eran que la administraban? Eran políticos. Así es. Eran políticos que la administraban. Ahora, había un plan de gestión, se hizo inversión, se hizo lo que se tenía que hacer para reducir las pérdidas. Entonces, ahora no se hace eso y lo que se dice, no, es que eso hay que depolitizarlo. Pero ellos no saben que cuando dicen que hay que depolitizarlo, le están haciendo una crítica a su propio gobierno porque ellos son parte del gobierno que, según ellos, ha politizado las EDES. Ahora, no obstante a eso, ahora es que viene lo bueno. ¿Qué pasa? Que ahora lo que se plantea es lo siguiente. Lo que se plantea es una especie de alianza público-privada, donde las EDES van a seguir siendo parte del Estado, pero su operación y mantenimiento van a ser parte del sector privado. Y eso a mí me choca. Y esto no es una crítica a don Celso Marrancini, porque yo sé que donde está Celso, ahí hay eficiencia, don Celso es un gerente. Ahora, a mí me choca lo siguiente. ¿Cuál es la lógica capitalista? Usted lleva su dinero donde puede generar ganancias. Esa es la lógica del sistema capitalista. O sea, nunca los inversionistas van a buscar empresas que están generando pérdidas. Oye, pero eso genera inquietud. ¿Cómo inversionistas van a llevar su dinero con empresas que todos los años en los registros y sus estados contables dicen que están generando pérdida y pérdida y pérdida y pérdida? Entonces, ¿qué pasa? Que la respuesta que se le está buscando al déficit comercial de las EDES es una privatización, pero con todas las solemnidades jurídicas, porque no se dice que es una privatización, no se dice que se le está vendiendo al sector privado, se dice ahora que es una operación solamente de mantenimiento y de gestión que harán las empresas privadas. Ahora, esto lo que me lleva a mí a pensar, o sea, yo me pregunto, entonces, todas estas pérdidas que acumularon las EDES fue inducida para justificar lo que hoy se está haciendo. O sea, fue inducida para hoy regalársela de manera diplomática al sector privado y decir que no, porque se le van a buscar los vericuetos jurídicos y las cuestiones, porque el derecho da para todo, para decir que no es un regalo al sector privado. Que esa es la respuesta que nosotros le vamos a dar. O sea, el Estado que es social, la lógica social del Estado, le estamos sustituyendo por la lógica individual y por la lógica privada. Y yo no me opongo a que se hagan alianzas público-privadas. Ahora, yo sí lo que me opongo y lo que yo cuestiono es una visión política que desacredita lo público y los servicios públicos para luego regalárselo al sector privado, porque eso genera suspicacia. Dale, Álvaro.